Vamos a comenzar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar atentos, dejar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras situaciones, todo lo que quizá te tenga atado, deprimido o cargado. Vamos a descansar en el Señor en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente para que entendamos su mensaje, para que entendamos aquello que Él quiere hablarnos hoy. Y el tema que estamos tratando, seguimos en él. Es el amor de Dios, entender el amor de Dios, comprender hasta dónde llega la grandeza de su amor y que debemos disfrutar y deleitarnos en ese amor cada día como hijos suyos que somos. Dios es nuestro Padre, es un Dios de amor, un Dios de misericordia y quiere que sus hijos disfrutemos de ese amor. A veces no disfrutamos de ese amor porque no le buscamos con la intensidad que debemos buscarle, con el anhelo y el deseo de estar en su presencia, estar cara a cara con Él. Estar en su presencia significa eso, estar cara a cara con Él para que Él nos pueda abrir caminos y pueda abrir manantiales donde haya sequedad, donde haya desierto. Dios es así y Él lo hace. Por eso debemos también, como consecuencia de ese amor que Dios nos tiene, debemos hablar y comunicar a los demás, a la gente que nos rodea, no solamente hablar, sino demostrar con nuestra forma de vivir nuestro amor hacia los demás, hacia nuestra familia, que el mundo vea que amamos y que amamos con el amor verdadero, el amor de Dios, porque Dios es amor y es nuestro Padre. Los genes nuestros tienen que ser los mismos que los de Él. Si Dios es amor, nosotros también tenemos que ser amor. Y ser amor de la forma que hay que serlo, o sea, es un amor desinteresado, un amor que tiene misericordia, un amor que es misericordioso y compasivo, o sea, que nos compadecemos de las miserias y de los problemas de los demás. Otros tienen la tendencia de alegrarse cuando a alguien le va algo mal, pero nosotros no debe ser nuestra actitud esa, sino todo lo contrario. Tenemos que ser compasivos, buscarnos darnos a los demás, dar de lo nuestro, sea espiritual, si Dios te ha bendecido, también económicamente, ayudar a aquellos que lo necesitan. Dios es eso, ese es el amor de Dios verdadero. El amor lo cubre todo. La Biblia enseña que el verdadero amor cubre multitud de pecados. El verdadero amor ve las virtudes y no los defectos de los demás. A veces tendemos a fijarnos en lo que los demás fallan y no nos damos cuenta que nosotros fallamos más que ninguno. Entonces a veces tenemos que autoanalizarnos y ver cómo nos comportamos, juzgarnos a nosotros mismos, analizarnos a nosotros mismos, examinando, dice la Biblia, a nosotros mismos y ver las virtudes de los demás y no sus defectos. El verdadero amor, decíamos, que también une. El odio separa, el amor une. Y el amor de Dios debe, si somos su familia, somos sus hijos, su pueblo, su iglesia, debe abundar y manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Hemos estudiado hasta ahora dos grandes puntos en referencia al amor de Dios. El primero fue que debemos entender el amor de Dios y para eso debemos andar en el Espíritu. Es imposible entender el amor de Dios si no vivimos en el Espíritu. Nunca podremos llegar a entenderlo. Y también conocer la grandeza de ese amor, que también para conocer lo grande que es su amor, debemos vivir en el Espíritu. Y estamos tratando el tercer punto, que es experimentar el amor de Dios, o sea, poner en práctica lo que hemos estudiado anteriormente, que digamos es la teoría. Ahora, para poder experimentar el amor de Dios debemos saber algo muy importante. En primer lugar, que el amor de Dios es un amor incondicional, que no pone condiciones. La única exigencia es que lo aceptemos. Aceptemos el amor de Dios. O sea, no nos exige otra cosa a Dios, sino que le aceptemos. Que aceptemos el amor de Dios demostrado en su Hijo Jesucristo. Y como consecuencia es aceptar el regalo de Jesucristo, aceptar la salvación. Si no la aceptamos, difícilmente vamos a disfrutar del regalo. La necesidad de aceptar el amor de Dios es la única exigencia.
En segundo lugar, vimos que deberíamos tener experiencias personales con el Señor. No que nos cuenten cómo le ha ido a otros, sino yo personalmente debo tener experiencias con Él, buscar experiencias con Él. Y en tercer lugar, necesitamos cumplir algunos requisitos para poder experimentar el amor de Dios, y estamos en ello. El amor de Dios precisa, para hacernos merecedores de ese amor, según el libro de Hebreos, tener un buen corazón, una conciencia limpia, que no nos acuse, y además creer de verdad y sin hipocresía. Estudiamos lo que es corazón limpio. Un corazón limpio es un corazón sensible, un corazón abierto a la enseñanza, un corazón abierto a la corrección, a la disciplina. Eso es un corazón sensible. Si no tenemos ese tipo de corazón, difícilmente Dios puede actuar en nosotros. En segundo lugar, es necesaria una buena conciencia, que la conciencia no nos acuse. Nuestra conciencia, digamos que es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo bien o algo mal, cuando hemos ofendido a Dios o hemos ofendido a un hermano. Y la función de la conciencia precisamente es hacernos saber cada vez que pecamos. Y lo hacemos porque sabemos que todo pecado, aunque tú cometas un pecado contra un hermano, contra un pariente, contra un amigo, los pecados son todos contra Dios. Y en tercer lugar, que es el que vamos a estudiar hoy, es necesaria una fe no fingida. Fe no fingida, la palabra de Dios habla de una fe no fingida. Y quiere decir que si habla de una fe no fingida es porque existe la fe fingida. Hay personas que fingen tener fe. Y vamos a estudiar algunos de los propósitos de por qué algunas personas fingen tener fe. La fe no se basa en decir que tenemos fe. La fe se basa en hechos, en acciones que demuestren que realmente tenemos esa fe que decimos. Debemos demostrarlo, como he dicho, con obras, con hechos, y guiados por una buena conciencia que vimos y una fe sin fingimiento. En Éfeso abundaban personas supuestamente creyentes que enseñaban distintas doctrinas a las que Cristo había enseñado. Por eso Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le advierte y le ordena, y esto es de aplicación para nosotros hoy, que se dirija a estas personas para que no lo hicieran y que no prestaran atención a falsas doctrinas que solo acarrean disputas, sino más bien que cuidara de la edificación y el crecimiento correcto de la Iglesia, que es por fe en la verdadera doctrina que Cristo nos enseñó. ¿Estáis entendiendo? Hoy en día hay mucha y hay cantidad de doctrinas falsas, de llamados cristianos que se proclaman cristianos y algunos evangélicos y niegan pilares básicos de la doctrina de Cristo. Y lo hacen con uno de los propósitos principales es para beneficio propio. Adaptan la Biblia a su manera de vivir, le exigen a las personas que les siguen que hagan lo mismo y claro, caen al existir la ignorancia, el desconocimiento de la palabra de Dios por falta de recibir enseñanza, son engañados. La Biblia enseña, cuidado, mirad que nadie os engañe. Y eso está enfocado precisamente a toda la historia de la Iglesia, pero yo diría que principalmente hoy. Siempre han existido falsas doctrinas, pero es que hoy abundan. Hoy está la sociedad, el mundo, la humanidad llena de falsas doctrinas. Y tenemos que tener mucho cuidado lo que oímos, lo que vemos y lo que seguimos. El Internet es bueno si sabemos utilizarlo, claro. Porque hay personas que ven un texto o un nombre de una predicación, un título, y por el título que a veces procuran que sea atractivo, le damos el ok y lo compartimos sin darnos cuenta quizá que esa predicación lleva una falsa doctrina. ¿Estoy comprendiendo? Por eso mi hincapié en que debéis utilizar el Internet
correctamente, guiados por el Espíritu Santo, buscando, yo no digo que no escuchéis predicaciones, pero buscar o pedir consejo a quien escuchar, porque hay mucha falsedad, mucha doctrina falsa, mucha levadura hoy en día, porquería lo llamaría yo, en las redes sociales, y tenemos que tener mucho cuidado porque hay una adicción a las redes sociales. Todo el día estamos con el móvil en la mano y el móvil se abren ventanitas y abren puertas muy difíciles de salir luego. Está la pornografía, de fácil acceso incluso para los niños pequeñajos. No hay quien controle eso, y más con las ideologías que quieren enseñarle a nuestros niños, que pueden practicarse eso con quien quieran, sean mayores, sean menores, que tienen derecho. Es un derecho de los niños aprender a practicar sexo desde enanos. Le está quitando, como dice Marisa, la inocencia total a un niño. Y nosotros no podemos mirar hacia otro lado. Lo primero que hace una madre a un niño que ya empieza a andar en el primer cumpleaños o segundo es comprarle un móvil. Eso es como si le regalara una pistola a un mono. El mono va a empezar a disparar a discreción. Pero claro, el niño se entretiene, ¿eh? Y claro, yo quiero estar tranquilo, yo no quiero que el niño me moleste. Y le compro un móvil para que se entretenga. Y le estamos abriendo puertas a que en poco tiempo pierdan su identidad completa. Y se afanen, se agarren, caigan en las redes del enemigo desde muy chiquitajos. Y eso es una pena, hermano. Debemos abrir los ojos. No ya a las falsas doctrinas, sino a la manipulación del mundo, que dice que los hijos no son nuestros, que los hijos son del Estado. Y el Estado tiene la obligación de educar a nuestros hijos. Perdona, eso no es así. La obligación es de los padres. La educación le pertenece a los padres. Los maestros, los profesores enseñan, pero no educan. Y a veces buscamos la tranquilidad, o digamos la falsa tranquilidad, de dejar que eduquen a nuestros hijos en el instituto, en el colegio. Y eso es una gran equivocación, es un gran error. Tú tienes que estar pendiente de tu niño o de tu niña, de lo que le enseñan, que lo disfrazan muy bien con dibujitos pero que dentro lleva toda una serie de porquería que anulan la identidad de nuestros niños. Y hay adolescentes por ahí ya con 12 o 14 años que no saben ni lo que son ni lo que quieren ser, porque oyen una cosa en el colegio, en la casa ven otra y en la iglesia otra. No hay unanimidad. Y entonces, claro, la criatura a desarrollar su identidad. Si no te preocupas de él, esa identidad, el mundo en que vivimos, el mundo en que nos ha tocado vivir, el mundo de maldad en que vivimos hoy en día, nos va a educar. Y cuando nos vengamos a dar cuenta, tenemos a nuestros hijos vendidos a una identidad que ellos mismos al final se amargan. Está creciendo el suicidio entre los adolescentes de una forma tremenda. Y uno de los motivos es ese, porque llegan a una edad que no saben ni qué hacen en esta vida, ni lo que son, ni lo que quieren ser, porque los tienen completamente confundidos. Y es una pena que nosotros miremos para otro lado. No podemos, hermanos. Nosotros tenemos que ser la luz que alumbre las tinieblas, porque eso son tinieblas, ese es el mundo de las tinieblas. Y nosotros somos luz. Y donde hay luz, desaparecen las tinieblas.
Pero a veces nos apagamos y pasamos para pasar desapercibidos en medio de esta sociedad para que nos acepten. Eso es otro error de la Iglesia contemporánea. Nosotros tenemos que repercutir en el mundo y no ser influenciados por el mundo como muchos hogares y muchas casas llamadas cristianas son influenciadas. Y no estoy diciendo nada raro. ¿Sabéis qué es la verdad? Hay cristianos que ya han puesto el arbolito de Navidad, seguro. O el Belén, seguro. Todo el mundo lo hace, bueno, bien. ¿Por qué no buscáis la etimología de lo que significa el árbol y lo que significan todas esas cosas? ¿Por qué no las buscáis? O me preguntáis a mí, que estoy harto de repetirlo. Pero claro, todo el mundo pone el arbolito, la guirnalda ahí en la puerta. La Biblia dice que no hagamos lo que hacen las naciones paganas. Y todo eso viene del paganismo. Pero bueno, vosotros hacedlo si queréis. Advertidos están. Son puertas que se abren al enemigo. Falsas doctrinas que solo acarrean disputas, sino más bien la Iglesia debe cuidar de la edificación, de que maduremos espiritualmente, que aprendamos lo que la Biblia enseña sobre las falsas doctrinas y las tradiciones de este mundo. Y no, nunca apartarnos de la verdadera doctrina que Cristo enseñó. ¿Alguien me puede decir en la Biblia dónde está que celebremos el cumpleaños del Señor? Si hay alguien que lo encuentre, que me lo diga. Pero sí dejó instituidas otras cosas, que a veces sí descuidamos. Como por ejemplo acercarnos a la mesa del Señor, estar bien con todos, nuestra vida en orden. A mí me encantaría que el día que celebramos la Santa Cena toda la Iglesia participara, y no apenas 15 o 20 de los 70 o 80 que somos. Eso sí lo dejó instituido Jesucristo, pero no su cumpleaños. Y luego los regalos, ¿a quién se le hacen? ¿Quién es el cumpleañero supuestamente según el mundo? ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? ¿Qué regalos? ¿Qué hacemos con los regalos? ¿A quién se los regalamos? Entre nosotros. Y al cumpleañero ahí al lado. Utilizamos, digamos, esa fecha para nuestras juergas y diversiones. Y no buscamos realmente que Jesucristo nació un día. Claro que sí que nació un día. Que no se sabe exactamente aún, pero bueno, nació, que es lo importante. Pero lo importante es que nazca en nosotros y que entendamos el Evangelio de una vez y para siempre. Jesús dijo: invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Las tradiciones mundanas, las tradiciones paganas hacen inútil la palabra de Dios. Nuestro pastor decía que la palabra de Dios iba en una silla de ruedas en nuestra vida cuando aceptamos las tradiciones paganas del mundo. No sé si me estoy explicando, no sé. En 1 Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7, Pablo le aconseja o le ordena más bien a su discípulo, de las cuales cosas se refiere a las falsas doctrinas y a las tradiciones, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, palabras inútiles, vacías, sin sustancia. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, en otras palabras, queriendo ser expertos en la palabra de Dios, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esos son la gente de las doctrinas falsas, que quieren engañar a la gente y no saben ni lo que dicen. Se quieren hacer expertos en la palabra de Dios y niegan la palabra de Dios porque no hacen lo que la palabra de Dios dice, por tanto no la conocen de verdad, no la entienden,
ni lo que afirman están seguros. Pablo le ruega y le ordena a su discípulo que se quede en Éfeso y que parara a estas personas cuyas enseñanzas eran contrarias a la verdad, y que no perdiera el tiempo en debates interminables sobre mitos y cuentos, porque esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente a que lleve una vida de fe en el Señor y de obediencia. Hoy ocurre más de lo mismo, hermanos. Así que esta advertencia y esta orden de Pablo es también para nosotros hoy. Debemos aplicarla hoy a nosotros, a nuestra vida. El propósito de la instrucción de Dios a través de las palabras de Pablo es que todos los creyentes seamos llenos del amor que brota de un corazón puro, sencillo, sensible, que acepta la palabra de Dios, de una conciencia limpia, de una conciencia que no nos acuse, que no se encienda la alarma porque hemos pecado, y de una fe genuina, una fe no fingida. Esto algunos no lo entendieron, ni hoy tampoco lo entienden. Se desviaron y hoy también se desvían por estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido, dejando que la gente se condene y se vaya al infierno por no hacer el trabajo que debemos hacer. Andamos en pleitos, contiendas entre nosotros, discutiendo sobre si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, sobre cuestiones necias, vacías. Estamos, hermanos, en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos muy difíciles. Y no estamos para perder el tiempo en todas estas tonterías. A mí cuando alguien me viene con una tontería así, yo le digo, no, paso de todas estas historias. Vamos a lo práctico, a aprender la palabra de Dios, a aprender a obedecerla y a predicarla como Cristo la enseñó a sus discípulos. Y los discípulos fueron transmitiéndola a lo largo de generación en generación hasta que ha llegado a nuestros días. Y debemos, dice la palabra de Dios, que debemos guardarla. Guardarla significa protegerla, que no se infiltre ninguna falsa enseñanza en la palabra de Dios, porque una poca levadura leuda toda la masa. Como yo suelo decir, un 1% de mentira con un 99% de verdad es mentira. Daos cuenta en los porcentajes, 1 y 99. Pues si tiene 99 de verdad y un 1% de mentira, sigue siendo mentira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que escuchamos, oímos o vemos. Lo que entra por nuestros sentidos. Es como lo que comes. Debemos cuidar la comida y no comer cosas que nos hagan daño, ¿verdad? Pues con el espíritu, la comida espiritual pasa lo mismo. No podemos comer porquería, que el mundo está lleno. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, Pablo le escribe a los efesios directamente y les exhorta de esta manera: mirad, estar pendientes, con diligencia, que significa con cuidado, con mucho cuidado, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay un proverbio que dice que aunque machaques a un necio con la mano de un mortero, sigue en su necedad. Diga esto, que aunque le digas a una persona 1000 veces que lo que está haciendo no es correcto, el necio auténtico, la necia auténtica, se va a mantener en su necedad. ¿Cómo se sabe de la necedad? Aceptando la corrección, aceptando la disciplina y aceptando la palabra de Dios, y dejar a un lado la soberbia y el orgullo. Hay personas que les dices una y otra vez y no escarmientan, siguen igual, no cambian, pasan años asistiendo a las iglesias y siguen igual. Mirad cómo andéis, cómo vivís, quiere decir. No como necios, hermanos, no como necios.
Hay un proverbio que dice que la mujer necia, ¿qué dice Marisa? La sabia edifica su casa, la necia la derrumba, la destruye. Y el hombre igual, aquí no se acaba nadie. La necedad es tanto para el hombre como para la mujer. Y la Biblia nos enseña a ser sabios. A ser sabios no en nuestra propia sabiduría, sino buscar la sabiduría divina. La sabiduría de lo alto, que es la que nos va a llevar a la victoria, al éxito. Mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en cosas vanas, hermanos? ¿Cuánto tiempo se desperdicia al cabo del día y no tenemos tiempo ni para orar 5 minutos? No alimentar nuestro espíritu 5 minutos. No buscar 5 o 6 minutos para escuchar un devocional que yo me esfuerzo cada día en mandarlo al grupo. Y yo sé que muy pocos lo siguen. Y son 5 o 6 minutos. Hermanos, no hay tiempo en todo el día de orar 5 o 6 minutos, o estar en la presencia de Dios, o escuchar la palabra de Dios 5 o 6 minutos al día. Pablo está diciendo que debemos aprovechar bien el tiempo. No perder el tiempo en tantas cosas que lo perdemos, en horas delante de la televisión, viendo culebrones o viendo yo qué sé, deporte. No digo que no veáis un poco de eso, pero no quitarle todo el tiempo y no darle ningún tiempo al Señor, a esa intimidad con Él, a esa relación que hay que tener diaria con Él, a ese tiempo de intimidad y de calidad, que a veces hacemos las oraciones por rutina, y cuando el Señor quiere contestarnos algo ya nos hemos ido de su presencia y el Señor dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué hago yo ahora con la respuesta que quiero darte a tu problema? Disfruta de la presencia de Dios, hermano. Busca esa intimidad diaria con Él, que hay tiempo. Además es Él, el Dios de los tiempos, el que maneja los tiempos. Es Él. No me digas que no tienes tiempo, porque hay tiempo. No me pongas excusas de trabajo, de casa, de niños. Hay tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso es una realidad hoy en día. Los días son malos. Estamos atravesando días en cuanto a política, en cuanto a conflictos internacionales, la paz en Israel. Estamos pasando mucho tipo de conflictos. Y necesitamos buscar la guía de Dios a través de la oración, a través de la intimidad con Él, escuchar su palabra, con atención, prestando atención. Hay personas que leen 5 versículos y les preguntas a los 5 minutos ¿qué leíste? Y no se acuerdan si estaba en Corintios, en Efesios o era el libro de Juan. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo de calidad, un tiempo ahí de decir voy a estudiar 2 versículos, no hace falta que leas. Hay algunos que se autoflagelan obligándose a leer 2 capítulos de la Biblia al día. Es mejor que leas 2 versículos y te empapes de ello, busques la revelación del Espíritu Santo, que leerte por rutina y porque hay un calendario que dice que leas por la mañana esto y por la tarde esto. Deja la libertad al Espíritu Santo. No encajones al Espíritu Santo y busca esos minutos que conforme vayas adquiriendo hábito, los 5 minutos se van a convertir en 10, en 15, en 20, en 1 hora y vas a disfrutar de la presencia de Dios, hermano. No hagas las cosas por obligación, ni por crear una rutina o un hábito. Por tanto, vuelvo a repetir, no seáis insensatos, que también significa necios, sino entendidos, sabios de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad del Señor si no tengo intimidad con Él? Explicarme, ¿de qué manera voy a conocer yo lo que Dios tiene para mi vida si no hablo con Él?
Debemos tener, hermanos, mucho cuidado de cómo vivimos. Nosotros que debemos vivir en el orden de Dios, no vivir, repito, como necios, sino como personas sabias y sacar el máximo provecho de cada oportunidad que se nos presente. Sabéis que las crisis son oportunidades que Dios nos da para que demostremos nuestra fe y nuestra responsabilidad ante Dios en cuanto a la gran comisión. No actuar tampoco sin pensar. Si tú no buscas la voluntad de Dios y quieres actuar, lo vas a hacer sin pensar. Debemos procurar, hermanos, entender y buscar siempre lo que Dios quiere que hagamos en cada momento o en cada circunstancia. Podemos decir, por tanto, que nuestra fe debe ser genuina y no fingida y debe estar basada en la palabra de Dios verdadera. Y digo verdadera porque hoy existen, como dije, cantidad de falsas doctrinas que si nos descuidamos nos apartarán de la verdadera doctrina enseñada por Jesús. Por eso Pablo dice, sed diligentes, mirad que nadie os engañe. La sana doctrina que la Biblia llama la palabra de Dios transmitida a sus discípulos y que ha llegado a nuestros días a través de generaciones en generación. La sana doctrina, hermano. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5, también Pablo advierte a su discípulo y le dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme, o sea, no está de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, piedad significa también el amor. La base, hermanos, del Evangelio, el idioma universal del Evangelio y que todo el mundo lo entiende es el amor. Tú no puedes saber japonés, pero sí demostrarle a un japonés el amor de Dios. No hace falta saber idiomas para demostrar el amor. La piedad, el amor es la base del Evangelio verdadero. Versículo 4, aquel que enseña otra cosa está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, mirad, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres y personas corruptas, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, escuchad bien, que toman la piedad, el Evangelio, como fuente de ganancia. ¿Y qué aconseja Pablo? Apártate de tales personas. Hay personas que usan el Evangelio para enriquecerse, muchas. La mayoría de las sectas, la mayoría de las doctrinas falsas, aquellos que aplican la Biblia, a su manera. Todo este tipo de personas utilizan el Evangelio, la piedad, el amor supuesto de Dios para hacerse ricos. ¿Cuántas llamadas iglesias cristianas, mega iglesias, están usando esto y se están haciendo multimillonarias porque están engañando a la gente? Y la gente se deja engañar. ¿Por qué se deja engañar la gente? Porque falta conocimiento de Dios, falta conocimiento de su palabra. Si tuviéramos conocimiento de Dios, que eso es vida eterna, eso es vivir en vida eterna. Conocer a Dios cada vez más es vivir en la vida auténtica, verdadera. Si viviéramos así, nadie nos engañaría. Y toda esta gente no se haría ricos a nuestra costa, como se está haciendo, porque son necios. Son insensatos, como dice la Biblia, como dice Pablo, personas insensatas. Pudiera ser que algunas personas nos contradigan. Sí, está bien que nos contradigan. Por ejemplo, los unitarios que estaban aquí en nuestra iglesia nos contradecían todo. Nos acusaban de que nosotros alabábamos a tres dioses, después de estar años aquí reconociendo que eran cristianos verdaderos. Y cuando se descubrieron, nos contradecían. Pero nosotros no debemos dejarnos llevar por esa contradicción, sino mantenernos firmes en lo que nos
han enseñado y nos han enseñado bien. No dejarnos llevar. Hay algunos que salieron de aquí, que se bautizaron aquí, que querían involucrarnos en su falsa doctrina, y cuando se les paró, entonces se confrontaron contra nosotros, nos hicieron frente, nos contradecían. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, que así va a pasar. Pero lo que enseñemos, hermanos, debe ser la sana enseñanza, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de aceptación y sumisión a la soberanía de Dios. Y como consecuencia nos hacemos merecedores de su gracia. Si tú no aceptas la soberanía y la autoridad plena de Dios, nunca vas a ser merecedor de su gracia, de su regalo, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su paciencia. Debemos saber también que cualquiera que enseñe algo diferente es una persona arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Hay personas dentro de las iglesias así, que te lo cuestionan todo. Si tú dices una cosa y a él no le parece otra, ya se afronta, que pastor o qué. Hay personas dentro de las iglesias con este espíritu. Esto provoca discusiones que termina, como afirma Pablo, en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Este tipo de personas, hermanos, aunque se llamen cristianos, siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellas, mostrar en apariencia sumisión a Dios es solo un medio de enriquecerse. Y dice Pablo que debemos apartarnos de estas personas. Hay hermanos que quizá por error, por ignorancia, por amistad, llama hermanos a personas que no tienen el mismo Padre que nosotros. Hermanos somos aquellos que somos hijos del mismo Padre, ¿verdad? Pero hay hijos que no son de nuestro Padre, aunque digan que son. Debemos detectarlos, como dice Pablo, y apartarnos de ellos. No lo digo yo. El pastor dice que nos apartemos de ahí cuando... Pues sí, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que las personas que causen divisiones, que las personas que causen problemas, que las personas que traigan una doctrina falsa, nos apartemos de ellas. Quizá tú puedas orar por ellas, sí, pero tienes que apartarte de ellas, porque te van a influenciar. La sana doctrina, lo mismo que la falsa doctrina, se contagian. Busca la sana doctrina y aléjate de la falsa. Y contágiate de la verdad, no de la mentira. Este tipo de fe que tienen estas personas es una fe hipócrita. Y este tipo de personas la utilizan para hacerse ricos, repito, a costa de una determinada religión. Lo ven como un negocio. El chiringuito. Enseguida te abren un chiringuito, porque hoy en día es fácil. Tú llegas a Ferrer de 20 personas, te haces una declaración de fe y te permiten abrir una iglesia. Las iglesias no las abre Ferede, ni las abre ningún pastor llamado pastor porque sea autoproclamado pastor. Las iglesias las abre y las levanta Dios. Y cuando no las abre y las levanta Dios, al final caen. Pero el problema es que dejan cadáveres en el camino. Dejan personas que han sido muertas espiritualmente por dejarse llevar por este tipo de personas, por no hacer caso a la palabra de Dios y apartarse de ella. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? El mandamiento de Dios nos manda. El mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Si somos creyentes verdaderos, si creemos de verdad, no debemos ser hipócritas. Hipócrita es aparentar lo que realmente no somos.
disfrazar nuestras verdaderas intenciones, que es lo que hace este tipo de gente. En apariencia hablan de Dios, en apariencia predican de Dios, pero así disfrazan sus intenciones verdaderas, que es enriquecerse a costa tuya, vivir a costa tuya. Y eso es una realidad que está pasando hoy en día, hermanos. La fe verdadera está basada también en nuestra dependencia del Espíritu Santo, en dejarnos guiar por Él y no dejarnos guiar por falsos guías. Esto también es una postura cómoda. Yo hago lo que me digan sin preocuparme si es verdad o si es mentira. Me apunto a una religión y creo que a través de apuntarme o ser miembro de una determinada iglesia ya tengo la salvación. Perdona, disculpa, el cristianismo no funciona así. Dios nos escoge, nos elige, y nosotros tenemos que responder a ese llamado y responder en el orden de Dios. Y no todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que predica de Dios y de Cristo es cristiano. ¿Por qué me llaméis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cuántos llamados cristianos desprecian esto? Creen que son cristianos y lo que hacen es seguir una religión. Y Dios no es un Dios que le agrade las religiones. Él quiere tener una intimidad contigo y conmigo. Él quiere vivir guiándonos. Él quiere hablarnos cada día quiere que tengamos una cita con Él. Y apuntarse a una religión no sirve para nada. El decir que eres cristiano, incluso evangélico, si no tienes relación con el Señor y una relación auténtica, verdadera y de calidad, perdona, pero eres una fe hipócrita, una fe que no es real, porque la fe va acompañada de obras. Una fe sin obras, dice el apóstol Santiago, es una fe muerta. No sirve para nada decir que crees, sino demostrarlo con tus hechos y con tus obras. Por eso, si decimos que tenemos fe, debemos demostrarlo con hechos y guiados por un corazón limpio, sensible, atento a la voz de Dios, una buena conciencia que nunca nos acuse de que hemos pecado, y también de una fe auténtica, genuina, nunca fingida. Si nuestra fe es limpia y es pura, tenemos una gran promesa de Dios, y es que todo lo que pidamos con fe, con ese tipo de fe, si está de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Es una gran promesa. La fe auténtica, la fe no fingida, mueve la mano de Dios. La fe fingida hace que Dios mire para otro lado. La fe y la confianza en Dios provoca que la mano de Dios nos proteja, que su poder se desate a nuestro favor. De ahí la necesidad de creer para ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta ante la muerte de Lázaro: si crees, verás la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios tenemos que creer. Pero creer con una fe auténtica, real, no fingida. No finja ser creyente apareciendo por la iglesia o cuando se te llama a una concentración para repartir folletos o predicar el Evangelio. Venir cuando te dé la gana, cuando quieres. Eso es seguir una religión, eso no es ser cristiano. La Biblia enseña y nos ordena a la Iglesia no hacer cristianos. Como decía en la escuela bíblica, los que asisten a la escuela bíblica lo oyeron este jueves. La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces. ¿Sabéis cuántas veces aparece discípulo?
Uno de la escuela bíblica, que me lo diga. ¿Cuántas veces? ¿No os acordáis? 270 veces aparece discípulo. Dios nos ha llamado a hacer discípulos. Y hacer discípulos significa predicarles el Evangelio y enseñarles. No se trata de decir, vente a la iglesia que el pastor te discipule. El pastor discipula a la iglesia para que la iglesia haga discípulos. Pero el pastor es el primer paso que enseña a ser discípulo. Si yo no soy un buen discípulo, ¿cómo voy a ser un discípulo? Primero tengo que aprender yo. Por eso decía que es la necesidad. A mí me da pena. Se apuntaron 33 a la escuela bíblica y solamente vienen 10, 12. También es de necios comenzar algo y no terminarlo. Cuando se empieza la escuela bíblica, yo siempre digo, si os apuntáis a la escuela bíblica, tiene que ser con el compromiso de si lo empiezas, lo terminas. Y si no, no te apuntes. Si no tienes hambre, no tienes deseo, no te apuntes. Gloria a Dios por los que vienen. Estoy muy orgulloso de ellos, porque algunos son fijos. Se les nota el deseo, el hambre de aprender. Porque quieren obedecer la gran comisión de hacer discípulos. Yo tengo que ser un buen discípulo para poder hacer discípulos a los demás. ¿Cuándo dejo de discipular a alguien? Porque el discipulado no es predicarle a 50, a 60. Jesús le predicaba a las multitudes, pero luego tenía 12 personas que los instruyó de una manera especial para enseñarles, para discipularlos. Y luego tenía 3 de una máxima intimidad con ellos, a los que le enseñaba para que hicieran cosas aún mayores que los demás. A Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Discipular es coger a una persona, a 2 personas, enseñarles con un trato abierto, que haya, digamos, una confianza, que se cree una confianza entre el maestro y el discípulo. Y que ese discípulo, cuando pueda hacer otro discípulo, entonces yo lo suelto y cojo a otro. Eso es como funciona el discipulado. Y así es como crecen las iglesias de verdad. Repartir folletos es bueno, hablarle a la gente en el parque es bueno, pero debemos hacer un seguimiento. Si no hay seguimiento, no hay discipulado. Y la gente, Dios, ¿estáis comprendiendo, hermano? Jesús, por eso, y estoy terminando ya, Jesús le dijo a Marta, como he dicho ante la muerte de su hermano Lázaro, si crees, si tienes fe auténtica, si realmente crees en mí, verás la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Tú deseas ver la gloria de Dios? Cree, pero cree de una manera firme, total y auténtica. Si creemos con esa fe auténtica, hermanos, veremos de seguro la gloria de Dios. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.